En un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Buenas noches. En esta ocasión comenzaré con la lectura del Evangelio del Sábado de Pasión correspondiente a este año. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el santo y la nación. El santo se ha referido al templo. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis mi palabra, no comprendéis que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Este fragmento del Evangelio de San Juan, capítulo 11, como digo, lo leímos ayer, lo escuchamos ayer en misa, y es muy propio de lo que está ocurriendo a día de hoy. Tenemos un monje exiliado por unos sacerdotes, en este caso unos pastores, que tienen miedo de que el gobierno pueda destruir pues lo que tienen, ¿no? Y es lo que vamos a tratar ahora, esta noticia que tenemos del comunicado del padre Santiago Cantera, que ha sido hasta hace poco el prior del Valle de los Caídos, que ha sido desterrado al final y ha confirmado su destierro, como bien habíamos comentado en este canal. Y para esto esta noche nos acompaña José Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, día oscuro, día negro, momentos negros más bien para una iglesia que ha perdido su papel de autoritas y que vemos claudicando por enésima vez ante el poder político, un poder político que sirve no al bien común, sino a intereses oligárquicos y en último término al ángel caído. Muchas gracias, José Andrés, y buenas noches, Fran, bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que están viendo el vídeo y bueno, pues eso. Momentos complicados y duros, pero bueno, ahora comentaremos un poquito sobre el asunto. Muchas gracias. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. La señal de la Santa Cruz. Nuestro enemigo, líbranos, Señor, nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a comenzar compartiendo la noticia, que es del padre Santiago Cantera, ¿no? Que ha confirmado que todo esto que ha vivido ha sido impuesto. No ha sido, como decían algunos, voluntario o, bueno, que se ha ofrecido él. Pues no. Obviamente esto es impuesto, tal y como decía el gobierno, por otro lado. No, hay gente que se ha sorprendido de que el gobierno haya filtrado todo esto, pero a fin de cuentas es lo que nos dice en el Evangelio, ¿no? Como dijimos en el programa anterior. No hay nada oculto que no vaya a ser puesto a la luz, ¿no? Pues esto ha salido a la luz y efectivamente era verdad. ¿Qué opinión te merece esto, José Andrés? Bueno, la verdad de todo esto es que, en primer lugar, quiero agradecer a la audiencia, ¿no? Hemos superado ya los 5.000 suscriptores, casi cerca de 5.100 en los últimos tiempos, ¿no? Pues ha habido un crecimiento y, en cierta forma, debido pues a esta noticia, ¿no? A la noticia pues de la traición y de la claudicación en torno al Valle de los Caídos, que ha tenido ya una víctima, que la víctima ha sido el padre Cantera, ¿no? Y esto demuestra lo que nosotros hemos estado denunciando en el Concilio de la Santa Cruz,
en el que se nos ha dicho de todo, se nos ha, por parte de algunas personas, ¿no? Se han dicho que lo que buscamos es mentir, desinformar y dividir a la Iglesia Católica, cosa que es rotundamente falso. Con absoluta rotundidad, simplemente estamos defendiendo la verdad y no podemos callarnos ante la realidad, precisamente porque amamos a la Iglesia y nos duele lo que está sucediendo. Nos duele profundamente ver cómo la Iglesia, ¿no?, que es el barco que nos lleva hacia la patria celestial, está sucumbiendo en cierta forma a los intereses políticos, a los intereses mundanos y a intereses de élites que son abiertamente anticristianas. Y pues lo que hemos visto es lo que nosotros ya hemos afirmado, y es que estamos ante una expulsión, ante un destierro que han obligado al padre Cantera. Hemos visto por parte de algún obispo diciendo que estaba dando un testimoniazo, abro y cierro comillas, y que se había ido voluntariamente porque él lo que buscaba era el bien de la comunidad, y por supuesto que está dando un testimonio y que busca el bien de la comunidad benedictina, pero si está dando ese testimonio es porque la habéis abandonado, porque se ha permitido en este canje, en este cochambeo, en estas falsas negociaciones, porque más bien no son ni negociaciones, simplemente pues es sumisión, ¿no?, de la Iglesia por parte del Estado, que han hecho que se vaya el padre Cantera, ¿no? El padre Cantera, que él mismo reconoce, no sé si puedes bajar un momento la noticia, ¿no?, donde dice, baja un poco más, dice: agradezco de todo corazón el apoyo, la cercanía y el afecto. Aunque todo esto que estoy viviendo con mi comunidad nos haya sido impuesto, lo acogemos con mirada sobrenatural y con la paz de que el mundo no es capaz de dar, sino un solo Dios puede proporcionar. Es decir, nos ha sido impuesto. Esas son las palabras de Santiago Cantera, que por otro lado no ha sido, hasta donde yo sé, un comunicado, sino que ha habido mucha gente, miles de personas que le están escribiendo, y decidió contestar a alguna persona diciéndole que bueno, que se iba a ir a un retiro, está ahora mismo, además puedo decir, pues con unas monjas de clausura, y que con total seguridad va a volver dentro de unos meses, pero sí que se ha producido ese destierro, porque él, ¿no?, que tiene esa vocación de estar con la comunidad, ¿no?, de no separarse de esa comunidad, se ha visto obligado por una razón muy sencilla, porque no ha habido una Iglesia que lamentablemente le proteja, le defienda y que diga hasta aquí, ¿no? Lo que hemos estado viendo pues es esa alegría, que no vamos a andar en el asunto, que hemos hecho el programa, ¿no?, sobre el proceso de resignificación, que no es resignificación, sino que estamos hablando de una profanación de un templo para convertirlo en un circo, en un museo de los horrores. Pues dentro de esta secuencia, ¿no?, que yo creo que hasta ahora, después de esto, va a haber un punto y aparte, hasta que el gobierno decida el proceso de resignificación, lo que hemos visto es cómo el padre Cantera le han echado, le han desterrado, le han obligado a irse. Y espero, además, hay que decirlo con toda claridad, que todas aquellas personas influyentes que tienen programas de radio, que ven miles de personas y que es una fuente de información, que yo no dudo que lo más seguro es que se le haya informado mal y por eso dijo que se fue voluntariamente. Pero lo que pedimos es que haya una rectificación y que informe a la gente para que las personas sepamos la realidad de las cosas. Y es que en el 2025 están habiendo nuevos destierros, donde a nuestros sacerdotes, a nuestros monjes, a nuestros obispos que se mantengan firmes en la fe, el poder político hace todo lo posible para expulsarles. Porque, ¿por qué reside todo esto? ¿Por qué el padre Cantera ha tenido que abandonar y ya no se encuentra, ¿no?, en el Valle de los Caídos? Por una razón muy sencilla. Porque el gobierno de Pedro Sánchez no perdona que cuando procedieron a profanar la tumba del general Franco, Santiago Cantera se opuso con todos los medios posibles, alzó la voz y dijo no, recordando a lo que dijo Antígona de Sófocles, de que a los muertos se les deja en paz y que no va a haber ninguna ley humana ni ninguna disposición por parte de un gobierno, por más que se crea que tenga todos los poderes, para violentar ese derecho natural, esa ley de Dios, en virtud del cual los muertos tienen que estar tranquilos y no se les puede proceder a esa serie de espectáculos más propios de la sinagoga de Satanás. Entonces, ante esto, el gobierno no se lo perdonó y el gobierno ha hecho todo lo posible para expulsarle y, lamentablemente, lo han conseguido. ¿Y por qué lo han conseguido? Porque no ha habido nadie que les plantara cara. Pero yo quiero aclarar una cosa, y es que esta expulsión no está llevada a cabo por parte del gobierno. Quiero decir, el gobierno no puede entrar en una comunidad de benedictinos a expulsar, cambiar de prior y a expulsar al que es el prior. A obligar a romper el voto. Efectivamente, que eso lo dice ahí. Para llevárselo, porque el lo voto de pone ahí, estabilidad. violentar mi voto. Benedictino de estabilidad. O sea, ¿en qué momento obligas a alguien a violentar el voto de estabilidad y te lo llevas a otro sitio? Pues eso, creo que el gobierno, pues ahí no sé cuánto tiene que ver o cuánto no tiene que ver.
No, eso ha tenido que ser una autoridad eclesiástica, porque si no Por hay una eso lo autoridad digo, por eso lo eclesiástica, digo. no se puede hacer. Entonces, es un tratado que se ha llegado con el gobierno, salvando la cruz. No sé hasta qué punto salvando la cruz de la basílica o por otras cosas que no se quieran decir y que algún día saldrán a la luz. En cualquier caso, el gobierno, como hemos dicho en el programa anterior, tampoco tiene ninguna competencia sobre la cruz ni sobre lugares sagrados y eso de que esto pertenece al Estado, como hemos dicho, no es así. Y una cosa muy importante, la jurisdicción sobre los templos, todos los templos católicos, mientras esté en vigor el tratado entre la Santa Sede y España, el artículo 1.5 de asuntos jurídicos, existe un principio que es la invariabilidad de los templos y en virtud de la Constitución española los tratados internacionales forman parte del derecho interno español y por lo tanto la jurisdicción sobre los templos no depende del gobierno, no depende del Estado, sino que depende de la Iglesia por los acuerdos firmados con la Santa Sede. Entonces no se ha cumplido eso, pero volviendo al tema del asunto, efectivamente, como bien ha recalcado José Luis, y ahora te dejo, Fran, un momento, pues como bien ha recalcado José Luis, y esta es la realidad del asunto, efectivamente, el gobierno tampoco puede hacer nada por obligar a expulsar a nadie. Todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Que llegaremos? Pues a lo mejor, pero mientras ahora mismo no. Y es cierto que el mismo padre Cantera está diciendo, es contra mi voluntad y contra la comunidad y contra la voluntad de la propia comunidad benedictina. Entonces, eso nos lleva efectivamente a la reflexión que ha hecho José Luis. Esto no ha sido impuesto por el gobierno. Obviamente que el gobierno quiere echar al padre Cantera por lo que he dicho, porque no le perdona a un hombre de Dios, un hombre patriota y que se mantiene firme en la fe y que tiene claro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras que hay otros que a lo mejor tienen mayores cargos que no lo tienen tan claro y que tienen miedo a perder ciertos privilegios. Dicho lo cual, claro, efectivamente, esas presiones del padre Cantera que le han hecho abandonar ese lugar al que tanto quiere y al que, insisto, por más que sepan que va a volver dentro de unos meses, eso lo puedo asegurar, pero eso es una, no sé quién habrá sido, pero viene de arriba y donde el gobierno se frota las manos porque efectivamente, ¿no? Pues han conseguido su objetivo, pero no ha sido el gobierno el que lo ha hecho, sino han sido por parte de cierta jerarquía. Yo no sé la persona, podré intuirlo, podré pensarlo y todos a lo mejor lo podemos saber, pero esa es la realidad. Y que encima, que lo más grave, bueno, no lo más grave, pero que se ha acusado a la gente que estaba diciendo esto de dividir a la Iglesia, que decía, es que estáis inventando estas cosas, es que se ha ido voluntariamente, que no. ¿Y ahora qué van a hacer? Insisto, van a pedir perdón, van a decir, no, tenéis razón, es que nosotros no dividimos, lo que están dividiendo es lo que se tapa los ojos ante la realidad de los asuntos en el que España se está haciendo, mandando al exilio, mandando al destierro a aquellos sacerdotes que se oponen pues, a los planes de un gobierno abiertamente anticristiano que quiere destruir y desacralizar los templos católicos. Completamente, o sea, no se puede, perdona, que pues eso, es que encima no puedes poner la excusa de no, es que encima el gobierno lo que quiere es dividir la Iglesia y por eso lo que quiere es que nos enfrentemos entre nosotros sin tal. Te dices, pero vamos a ver, si lo que estáis haciendo que nos enfrentemos, y no es enfrentarnos, es decir, oye, que quién de verdad está guiando la Iglesia, quién de verdad está llevando la Iglesia aquí en España o en el mundo, en este caso también, porque Vaticano. Pero ¿quién está llevando la Iglesia? Pues los creyentes es lo que estamos pensando y lo que estamos preguntándonos día a día, porque dices, no, aparecen estas cosas y dices, vale, pero es que esto no es lo que me han enseñado toda la vida. Entonces, que pongan las excusas de, es que el gobierno, es que no sé qué, que sí, que sabemos que el gobierno tiene parte de culpa y que el gobierno tiene sus intenciones y quiere hacer lo que quiere hacer, pero no me vengáis con esta porque en verdad, pues es otra cosa, la realidad es otra cosa que nos están intentando vender. Y es lo que pretendemos nosotros, defender la verdad simplemente. No queremos aquí criticar a nadie ni condenar a nadie que no está en nuestra jurisdicción. Solamente pues queremos que se sepa la verdad y, como bien dice José Andrés, estaría muy bien que los que no han estado diciendo la verdad, bueno, decías de un obispo que, bueno, correcto, pero no son obispos, muchos sacerdotes que han dicho, no, es que son de extrema derecha, la Iglesia no puede hacer nada. Otros han dicho, no, es que eso es del Estado, no tiene nada que ver con la Iglesia. Todas estas falsedades que se han proclamado, yo creo que se deberían reparar. Igual que si nosotros hemos dicho algo que no es verdad y se demuestra que no es verdad, lo repararíamos. Y no excusarse
también te digo, y no excusarse con decir, no, es que es una ley que ha salido y hay que respetar, no sé. No, porque si no, ¿qué pasa? Ha salido una ley que pueden abortar, pues hay que respetar la ley. Entonces que aborte todo el mundo y que, pues no, o sea, los pies Totalmente. en la tierra y las cosas bien dichas. Pero a lo que voy es que desde aquí solicitamos que, por favor, todas las personas que han colaborado en difundir esas falsedades, pues que, como pide la Santa Madre Iglesia cuando vas a confesar, ¿no? Examen de conciencia, los de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia, ¿no? Pues entre todo eso está incluido el reparar ese daño que se ha cometido, ¿no? Y bueno, pues si se ha dicho una cosa mal, pues decir lo correcto, ¿no? Es que ha habido muchas personas que nos han dicho, es que hemos visto este programa de cierta persona, de cierta autoridad, y entonces teníamos todo esto claro y alguna persona va a venir y me ha dicho, gracias al concilio y a otros lugares donde me he informado, me he enterado de que esto no es así. Y es que hay que entender que cuando uno dice algo que no pienso que haya querido mentir, insisto, simplemente que a lo mejor se ha informado mal, pero existe ese deber de corregir y decir, oye, no, voy a matizar porque ante esta noticia quiero que la gente sepa la verdad, porque si no se hace cómplice de todo esto. Entonces, yo creo que es el momento, pues, de que haya dicho alguna mentira, es decir, voluntaria o involuntaria, pues que se retracte. Dicho de esto, en este análisis ha habido un muy buen artículo del padre Antonio María, un buen sacerdote bastante majo, ¿no? Que hace este análisis que voy a leer, ¿no? Dice, ha ocurrido al revés que en tiempos de Jesús. ¿No? Ahora que estamos en Semana Santa, pues creo que es un momento pues, para hablar de esto, ¿no? Porque es cierto que existe cierto paralelismo y están consiguiendo que el padre Cantera, pues un camino de santidad, que bueno, todavía le quedan muchos años y que se tiene que mantener firme en la fe, pero es fruto de aquellos santos, pues ese destierro muchísimas veces, no fruto del poder político de los tiranos del momento, sino por parte incluso muchas veces de la Iglesia. No es la primera vez que sucede algo así, ¿no? Entonces dice esto, ha ocurrido al revés que en tiempos de Jesús. Entonces condenó a Jesús el poder religioso, escribas y sumos sacerdotes, con el silencio de un gobernador político que se contentó con lavarse las manos. Y dice, hoy condenan al padre Santiago al destierro, en un exilio injusto, porque él dice, porque lo ha ordenado el poder político con el silencio del poder religioso, solamente por haber dicho la verdad. Es cierto que el poder político lo más seguro es que lo haya mandado, pero efectivamente la Iglesia no tenía por qué hacer caso porque ahí el gobierno no tiene nada que decir. Pero lamentablemente la Iglesia pues ha decidido sacrificar, ¿no? Pues un peón, un grandísimo peón, un siervo de Dios para obtener unos favores que, insisto, yo creo que va mucho más allá, porque no creo que sea eso, de salvar la cruz y de salvar el Valle de los Caídos. Yo creo que hay otras cosas detrás, otros miedos, y lo cierto es que tenemos que decir la verdad. No podemos seguir mirando a otro lado y haciendo como si nada de esto estuviera pasando, ¿no? Entonces, estamos normalizando, porque esto es un precedente que como se continúe con esto, virtud del cual todo sacerdote que sea incómodo, que diga cosas que al gobierno, ya sea nacional, autonómico o municipal, no le guste, ¿no? Pues una posibilidad de que se les vaya expulsando y hacer obligarles a que tengan que ir, ¿no? Pues a estar con monjas de clausura como está ahora mismo el padre Cantera, que él dice que está bien y no dudo que lo va a estar y va a ser momento para reflexionar, ojalá que incluso escriba un libro, muchas cosas, pero es inconcebible, es lamentable y nos duele que estemos viviendo esto, la realidad de los hechos, y en el que encima se nos ha tratado de ocultar, porque durante todo este proceso lo que ha habido es mentiras tras mentiras, que es lo más grave de todo ello. En primer lugar, ocultándonos esos cambalaches con el poder político, y luego por otro lado diciendo, no, si es que el padre Cantera se va porque él quiere, y ha tenido que decirlo él, porque si no todos estábamos engañados. Vamos, no estábamos nosotros engañados, pero el público en general iba a ser engañado diciendo que se tenía que ir por los 3 trienios, mentira tras mentira. Es que lo peor de todo esto es que se nos ha estado ocultando y falseando los datos. Y la Biblia es muy clara. El príncipe de la mentira es el diablo. Por la mentira se destruye todo. Por suerte, las piedras hablarán y no hay nada oculto que no se sabrá. Y esto es un ejemplo de todo ello. Pero nos han tratado de mentir, de ocultar, y eso nos duele y nos avergüenza. Porque nos tratan como si fuéramos verdaderamente imbéciles y no lo podemos permitir, ¿no? Porque
y por suerte la situación es mala, pero buena parte de las cosas se saben, ¿no? Pero ya está bien que tengamos que estar así y pedimos pues no, que se pare esto, que no se puede normalizar que a los sacerdotes se les exilie y se les hagan que tengan que abandonar sus lugares contra su voluntad. Pero ¿a dónde estamos llegando? Es que, claro, estos son muy listos, porque antes ellos sabían que matando a gente con la sangre de mártires, la Iglesia crecía y se fortalecía, porque la Iglesia renacía y se expandió gracias a ese testimonio. Ahora son más listos y lo que buscan es expulsarlos, hacer que desaparezcan en el horizonte. Ante eso nos tenemos que oponer radicalmente y más que nunca. No es que solamente me duela España, me duele España y me duele a una iglesia a la que tanto amo y que espero siempre mantenerme firme en ella. Sí, es el martirio silencioso, ¿no? De que tanto se habla. En cualquier caso, sí que me gustaría remarcar, antes de terminar el programa, que tampoco queremos que sea mucho más largo, dos cosas. En primer lugar, que el padre Santiago ha pedido discreción en donde se encuentra, yo de hecho ni lo sé, porque lo que quiere es, como bien dice este artículo, pide respeto al retiro y la paz que necesita. Necesita un tiempo de paz y se entiende perfectamente después de todo lo ocurrido. Entonces, ha pedido discreción por eso, porque necesita descansar un poco de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y en segundo lugar, remarcar la santidad, que ya lo dije en el programa anterior, que se nota en estas líneas que escribe el padre Santiago, o que entendemos que puede haber sido un audio perfectamente. El padre Santiago, para los que no lo conozcan, y esa sonrisa continua que, sea la circunstancia que sea y sea la persona que sea, manifiesta, para mí, sinceramente, es una definición de santidad. O sea, verdad que no somos santos hasta que llegamos al cielo, evidentemente, pero si hay una persona ejemplar que puede decir, jo, esta persona es un santo, es el padre Santiago Cantera. Y se nota en estas líneas que escribe, ¿no? La esperanza y la fe que transmiten estas líneas. Las voy a compartir un momentito, si nos importa. Y de verdad que sepamos no solamente ver este lado negativo, que por supuesto está de cómo en el momento en el que nos encontramos, pero que no ha cambiado nada, porque vemos los tiempos de Cristo y era igual, solamente un apóstol al pie de la cruz y los demás, bueno, uno le traicionó, el otro le negó, no ha cambiado nada, seguimos igual, los cristianos tenemos que seguir a Cristo y pues eso, tomar el ejemplo de los santos valientes que nos han precedido, ¿no? Todos. Y ya digo, no ha cambiado nada. Y en este caso, pues tenemos este ejemplo del Padre Santiago que también podemos tomar para que nosotros seamos santos, que es lo importante, ¿no? Y es lo bueno que se puede sacar. No sé si Fran, José Andrés, ¿queréis comentar algo más o vamos cerrando? Lo único, va a ser 20 segundos, estamos viviendo en un tiempo perfecto, idóneo para crear testimonios porque nos lo están poniendo verdaderamente fácil. Dice alguna persona que el momento, es decir, estamos viviendo una época en la que con ganar la santidad es verdaderamente fácil porque simplemente conseguir mínimamente la vida cristiana ya te estás exponiendo, ¿no? Pues a que el poder político te desafíe, incluso que parte de la iglesia te mire mal. Entonces nosotros desde aquí rezamos por el padre Cantera, respetamos ese retiro, ese silencio y paz que necesita, pero por favor, Iglesia, despertar y defender a los católicos y que no se permita nunca más que haya destierros y que encima sucumbir nuevamente al Minotauro. Pues muchas gracias, José Andrés. Fran. Yo simplemente decir que las ovejas necesitamos pastores buenos y que sepan guiar, no pastores que solo sepan separar ovejas. Efectivamente. Muy bien. Efectivamente, porque en este caso, como oveja, me he sentido un poco abandonado de los pastores, ¿no? De hecho, he escrito a 3 de ellos y no me ha contestado ninguno. Las cosas son como son. Y yo creo que echamos en falta pastores valientes y dedicados a las ovejas. Y creo que es lícito pedirlo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo. Porque les sigo teniendo cariño a estos 3 pastores y de hecho vamos a rezar esta Ave María especialmente por ellos. Es un tiempo de miedo, está claro, como fue el tiempo de Jesús. Es un tiempo de miedo. Y es el momento perfecto, como dice José Andrés, para perseverar, para ser valientes y defender la verdad, el bien, la belleza y sobre todo la fe en Cristo nuestro Señor. Vamos a rezar esta Ave María encomendando a nuestros pastores y a todo el pueblo cristiano para que sepamos ser valientes
en defender esta fe de nuestro Señor. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, como siempre os aviso, suscribirse, dar a me gusta, compartir el programa con quien le puede interesar, sobre todo difundir el mensaje, lo que realmente ha pasado, porque hay mucha confusión en ambientes eclesiásticos y, como siempre, también pedimos que los que nos ven se suscriban al canal de Javi Marenas, de Samuel, en el Rosario de Ferraz. Y sí, José Andrés. Y que no se pierdan un gran programa que se emitirá el miércoles o el jueves, que va a ser sobre la última cena en plena Semana Santa, que va a estar muy, muy interesante con un invitado de lujo, ya lo veréis. Y va a ser muy recomendable porque en estos tiempos pues hay que vivir la Semana Santa en plenitud y creo que pues el programa que vamos a hacer va a gustar. Así que les animo a que lo veáis. Efectivamente, al final va a ser parecido al que tenemos de Navidad, que también recomendamos, que es ponerse en la piel de uno de los apóstoles y vivir qué fue el Jueves Santo, ¿no? Que fue la última cena, qué diferencias hubo con la Pascua que celebraban normalmente los judíos y qué significado tiene todo esto que ahora estamos tan acostumbrados a oír, pero que en realidad desconocemos tanto, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el Santo Grial? Eso también es importante. ¿Dónde está el Santo Grial? Así que nada, sin nada más que añadir, viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva!